sujeto a las leyes de la física que conocemos en el planeta Tierra. Entonces, todo aquello que sea distinto incluye cosas sobrenaturales, terror, ficción, realismo mágico, ciencia ficción. Todo esto es parte de la literatura fantástica. Todo aquello que tenga que ver con magia, con poderes, con personas que hacen cosas extraordinarias, con fantasmas, con alienígenas, todo esto que no está, como les digo, sujeto a la realidad y a la física del planeta Tierra, es lo que es considerado como literatura fantástica. Y bueno, déjenme les cuento, cuando yo hablo de literatura fantástica o de libros de fantasía, lo primero que se nos viene a la mente es Harry Potter y J.K. Rowling. Pero, sin embargo, ella no es una precursora de la literatura fantástica. Ella es ya de la era moderna de la literatura fantástica y a ella la apoyó mucho el hecho de que el cine estuviera suficientemente desarrollado para poder llevar a la pantalla lo que ella había escrito en sus libros. Entonces llegó un momento en el que el cine estaba proyectando las películas, las primeras películas de Harry Potter, y ella continuaba escribiendo los libros para poder terminar la saga. Pero bueno, antes de ella hubo otros. Antes de ella estuvo J.R. Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos, por supuesto. En algún momento se hizo algún intento de hacer un filme sobre El Señor de los Anillos hace muchísimos años. Pero obviamente la tecnología que tenía el cine o con la que contaba el cine y también las formas de dirección de los directores, válgame la redundancia, de aquel entonces, pues no daban mucho para poder plasmar lo que Tolkien quería plasmar en su libro. Entonces fue hasta las películas modernas, esas 3 películas de El Señor de los Anillos, fantásticas, larguísimas para mi gusto, pero fantásticas, que empezaron a darle un poco más de auge a esta parte de la fantasía. Antes que él todavía estuvo La Historia Sin Fin, La Historia Sin Fin de Michael Ende, que también es una historia muy fantástica, muy padre, y que me parece que se hicieron 2 o 3 películas al respecto. Sin embargo, todo esto comenzó como libro. Para aquellos que son de las nuevas generaciones, que luego me toca muy gracioso con algunas personas que me dicen, oye, es que fíjate que descubrí en la librería fulanita de tal que escribieron una novela de tal película. Y que, a ver, no, espérame, la película la hicieron basada en la novela. Eso es lo que ocurre, no ocurre al revés. Es muy raro que ocurra al revés. Y lo mismo pasa ahorita con las series. Muchas de las series que vemos en diferentes plataformas, pues son sacadas de libros o de novelas de diferentes tipos de temática, ¿no? Y bueno, también el claro ejemplo de esto con las series es Game of Thrones, que acabamos de terminar las últimas temporadas. Sin embargo, George R.R. Martin, que es el escritor de esta saga, todavía no termina de escribir los libros. Y dicen por ahí que él se tarda entre 2 y 3 años en terminar cada uno de sus volúmenes. Entonces, él no ha terminado la historia, pero pues nosotros ya vimos un final, que a lo mejor a la mayoría no nos gustó. Pero, al final de cuentas, son todos estos escritores que han dado pie a que ahorita nosotros tengamos imágenes y tengamos filmes que nos dicen una visión o nos muestran la visión que ellos tenían de estos mundos raros y estos mundos fantásticos. Y por supuesto, también la fantasía es un medio de expresión, aunque no lo crean. Muchos de los escritores lo que hacen es poner gente importante o gente que marcó sus vidas, lo convierten en criaturas fantásticas o lo convierten en los enemigos o en los amigos o en diferentes tipos de situaciones para poder expresar lo que ellos sienten o lo que tienen reprimido o guardado hacia esas personas. Entonces, la literatura fantástica también es un medio de expresión, como cualquier tipo de arte. No es solamente ir a escribir lo que tiene que ver con tu vida o con ese tipo de cosas, sino que ellos expresan todos estos escritores a través de la fantasía y a través de esta literatura fantástica. Aunque no me lo crean, uno de los escritores más reconocidos y más exitosos en cuanto a la literatura fantástica es Stephen King. La mayoría de ustedes me va a decir, no, Stephen King escribe historias de terror. No, señores, Stephen King escribe fantasía, pero lo escribe de una manera
que integra suficientes elementos de suspenso y suficientes elementos de miedo para convertir la fantasía o la ciencia ficción que maneja en terror o en suspenso. Entonces, eso es lo que resalta la gente que lee a Stephen King, la sensación de miedo que provoca leer sus escritos. Y por supuesto, ya posteriormente ver las películas que están basadas en sus libros, pues obviamente es un evento muchísimo más notorio y que hace obviamente sentir muchísimo más miedo. El caso más claro está la película que recientemente se acaba de estrenar, que es la segunda parte de la película Eso. Para todos aquellos igual de nuevas generaciones, estas películas son basadas en películas que se hicieron en los 80s, que tenían más o menos la misma temática o están basadas en el mismo libro, aunque tienen pequeñas diferencias. La película original no estaba planeada para hacer dos partes, sino que era una sola película muy larga. Y en aquel entonces el cine no solía proyectar películas tan largas porque la gente no aguantaba en el cine tanto tiempo. Entonces lo que hicieron fue cortarla en dos partes. Y ahora ya tenemos la nueva versión que deliberadamente se hizo como dos partes. Pero volviendo al punto, Stephen King es un escritor de fantasía que es muy exitoso porque ha logrado integrar el terror y ha logrado integrar el suspenso en sus obras. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con criaturas fantásticas, con magia, con viajes espaciales, con situaciones a través del tiempo, ¿no? Viajes en el tiempo, hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Todo esto es parte de lo que engloba la literatura fantástica. Y hablando de literatura fantástica y brincándonos a la parte de los que somos independidos o independientes, tengo aquí al lado mío un libro que está muy, muy padre y es parte de una saga y que se llama Tempus Umbras. Tempus Umbras es de una autora regiomontana que es muy talentosa, que es muy creativa y que a ella le gusta mucho también el tema de la fantasía. Vamos a hablar al ratito con ella y nos va a dar su punto de vista sobre todo esto de la literatura fantástica y cómo es respecto a la parte de la independencia y eso. Pero Tempus Umbras tiene ahorita se está estrenando el segundo libro. Este es el primero, este que ven aquí en pantalla es el primero. Y se llama Realidad, Magia y Destino. Y la segunda parte, que se está estrenando este año, se llama Tiempo Ganado y Tiempo Perdido. Y ese lo vamos a poder ver próximamente, creo que en la Feria Internacional del Libro. Por cierto, por si no lo saben, entre septiembre y octubre para Monterrey es como que las fechas importantes en cuanto a ferias de libros se refiere, porque es cuando toda la literatura está expuesta para que la gente la vea. Entonces, por ahí échenle una buscada para que estén atentos a todas las ferias que va a haber, para que conozcan a los diferentes autores, a los diferentes temas, para que se acerquen a esta parte de la fantasía que a mí y a muchos nos gusta. Y bueno, Realidad, Magia y Destino cuenta la historia de dos mellizos, Ana y Guille, que ellos viven en un mundo o viven en un país que se llama País Tiempo. Ya desde ahí tenemos la parte donde el país o el mundo donde se va a desarrollar esta historia, pues es un mundo distinto, es un mundo que no existe, ¿no? Ya te plantea la fantasía de ese tipo. Pues en este país hay tres diferentes tipos de personas o tres diferentes clases de personas. Están las personas normales, que les dicen realistas en este libro. Es lo que me gusta de los libros de fantasía, que cada autor refleja algún tipo de realidad con su propio toque. Entonces, por ejemplo, aquí la clase social de los realistas son los que no son especiales, ¿verdad? Son normales, ellos no hacen absolutamente nada, son personas como ustedes y como yo, que no tienen capacidades fuera de lo humanamente posible. El otro tipo de personas son los medianos, que son los que tienen un poquito de especialidad, tienen por ahí un poquito de magia, hacen un poquito de cosas diferentes. Y finalmente la tercera clase son ya los magos o los vulcanos o los brujos, que les llaman en este libro también, que son hechiceros que utilizan la magia constantemente. Y obviamente como lo tenemos plasmado ahorita en la realidad de la división de clases sociales, pues en este libro también ellos están divididos y ellos son diferentes unos de otros y obviamente no
conviven tanto unos con otros, ¿verdad? Entonces, y es lo que les comentaba, los escritores de fantasía reflejan parte de su realidad o parte de aquello que no, con lo que no están de acuerdo, lo reflejan a través de la misma fantasía. Ese es el caso de este libro del que les estoy hablando. Entonces, estos dos niños mellizos, Ana y Guille, pues van creciendo y se van dando cuenta que tienen un poquito de magia, porque ellos fueron criados como realistas, fueron criados como personas sin magia, pero se van dando cuenta que tienen un poquito de habilidades especiales. Y creo yo que también parte hay una parte en la historia en la que ambos se separan, que creo que también es parte del reflejo de la realidad, ¿no? De cuando crecemos, que todos nos vamos separando. Al ratito la autora nos platica un poquito más. Pero van creciendo, son separados y obviamente encuentran, por casualidad, se encuentran con una especie de organización de personas que hacen la magia y la quieren usar para el mal, y aquí empieza esta aventura que se llama Tempus Umbras, a grandes rasgos. Obviamente no les estoy dando muchos spoilers, porque pues, lo ideal es que lo lean, pero así es como empieza la historia, así se empieza a desarrollar, y así empieza a plasmarse esta fantasía de la separación y de la lucha entre el bien y el mal. Sabemos que la mayoría de los libros están, de los libros de fantasía sobre todo, están estructurados de la forma en la que está estructurada el camino del héroe, me parece que se llama, que es hay un paladino, hay un héroe, hay amigos o sidekicks, como luego los dicen en inglés, y hay un villano, obviamente, hay un viaje, una aventura, un crecimiento, el héroe tiene que aprender cosas. Esa es la mecánica que se maneja normalmente en la mayoría de los libros de fantasía. Obviamente cada autor le da su toque para hacerlos atractivos y para poder moverse de un lado a otro con la historia y darnos sorpresas. Lo que tiene padre este libro Tempus Umbras, que a mí me pareció padre, es que está narrado desde diferentes puntos de vista o de diferentes perspectivas de los personajes. Entonces, esto yo en particular no lo había visto mucho, y es algo de lo que es atractivo en este libro. Es un poco confuso, claro, va a ser confuso porque pues tiene uno que estar imaginándose quién es quién y quién va hablando cada cosa, pero es una de las partes padres, es una de las partes diferentes de esta obra que ustedes van a ir encontrando. Ya la segunda parte de Tempus Umbras ya obviamente está más desarrollada la magia entre los protagonistas. Ana, la protagonista, tiene un poder que es un poquito más especial que el de los demás, y obviamente esta organización de magos malos pues quieren perseguirla y eliminarla, ¿no? Porque ya sabemos que en las historias de fantasía, como en algunos casos de la realidad, todo aquel que tiene una habilidad especial pues es sujeto a que los demás no lo quieran tener a la vista, ¿no? Entonces lo mismo le pasa a esta chica, y ella empieza pues a huir, y al mismo tiempo, como está separada del hermano, el hermano empieza a presentir que ella está en peligro, y así empieza el segundo libro, así se va desarrollando. Obviamente en el segundo libro hay criaturas fantásticas, ya vemos un poquito más de cómo es la parte, digamos, salvaje o inexplorada o no humana del país del tiempo. Y bueno, así se va desarrollando. Pero a grandes rasgos, lo que les quiero dar a entender es que siempre la fantasía está de cierta forma basada o ligada a la realidad, pero está exagerada o, por así decirlo, vista a través de un espejo en donde pues todo va a ser diferente a la realidad en sí, o sea, todo va a ser insospechado, por así decirlo. La fantasía también nunca pierde ese toque de racionalidad. Algo que hacen mucho los autores de fantasía, cualquiera, lo hace Stephen King, lo hace J.K. Rowling, lo hacen todos ellos, es que tratan de no salirse demasiado, de no ser demasiado irracionales con la historia, para que la historia tenga un sentido. Mientras más la acercan a la realidad, más pueden hacer que el espectador se identifique con ellas o que el lector se identifique con ellas. Entonces, esto lo hacen muchos de los autores de fantasía. Ellos empiezan, tratan de no salirse mucho de la realidad, se salen durante toda la historia y al final la van hilando para que el final o la conclusión sea de algún modo más realista y menos fantástica.
Entonces, esto es algo que ellos hacen mucho también y, y sirve obviamente porque pues vas a enlazar con tu público, ¿no? Te vas a enrolar con ellos y vas a explicarles y vas a hacer que sientan lo que tú estás queriendo que sientan. Al final del día, acuérdense que la literatura es una forma de arte, el arte es expresión y la expresión tiene que ver con compartir un mensaje, con darnos, dejarnos una huella. Es como en las fábulas donde la liebre y la tortuga, ¿no? Que tienes un mensaje bonito al final. Bueno, más o menos de eso va lo que es la fantasía, siempre tratando de dejar un mensaje, siempre procurando que haya un final o que el lector se quede pensando en algo, ¿no? Y creo que es bien importante expresarnos de esa manera. Ahora, aquí en Nuevo León hay muchísimos autores independientes. Así como leemos al gran Stephen King o leemos a Tolkien, yo les recomiendo que busquen los autores independientes en Nuevo León. Hay bastantes, son muchos. Los van a ver ahí por ahí en la Feria del Libro, tienen su propio stand y todo. Y empápense de estas historias, de estos libros. A lo mejor no son las personas más conocidas o no son los libros más grandes o los más complejos, eh, pero es bueno a final de cuentas que irnos empapando de las obras de aquellas personas que son independientes, que luchan por lo que quieren, que les gusta contar sus historias y que son valientes también porque toma mucha valentía poder poner tu obra allá afuera, ¿no? Poderla poner a que todo el mundo la vea, la evalúe, la juzgue. Eh, Se requiere mucha entereza también para soportar las críticas. Yo me imagino que en algún momento Stephen King fue rechazado o ha sido criticado, muchas de sus obras, muchos de sus libros realmente no son famosos. El señor tiene poquitos libros muy, muy famosos y tiene otros en su haber que pues no pasaron con gran éxito. Sin embargo, al ser un escritor, él lo que tiene que hacer pues es obviamente sacar su obra para que la gente la vea. Y conozco gente que lee libros de Stephen King sin, sin realmente saber de qué tratan, solamente los leen porque son de Stephen King. O sea, y así es como va a ocurrir con todos estos escritores independientes que conocemos. No, todos estamos, digamos, maravillados con la historia del underdog que le pasó a J.K. Rowling, que cuando J.K. Rowling empieza a escribir Harry Potter, nadie quiere publicárselo, nadie se lo aceptaba, la mujer estaba prácticamente en bancarrota, creo que estaba pasando por un mal divorcio, empieza a escribir la historia y empieza a ofrecérsela a las diferentes editoriales, y nadie la quería aceptar, nadie la quería publicar. El día que alguien quiso publicarla, se volvió tal éxito que ahora se peleaban por ver quién publicaba el siguiente Harry Potter. Y ella empezó a trabajar muchísimo y empezó a continuar con lo que hace. Y pues ya sabemos que ahorita es una de las mujeres más ricas de Inglaterra, ¿verdad? Entonces todos estamos, digamos, al pendiente de ese tipo de historias. Porque al final del día, todos los que nos dedicamos a escribir o todos los que se dedican a escribir, todos los que se dedican a hacer una forma de arte, empiezan como independientes, empiezan eh, teniendo la esperanza de que alguien les tenga suficiente fe como para impulsarlos. Y bueno, cuando eso no sucede pronto, es ahí donde uno empieza a tenerse fe a sí mismo y uno empieza a impulsarse a sí mismo y uno empieza a publicarse a sí mismo. Entonces, por eso les recomiendo que busquen autores independientes, que por ahí les echen una leída a sus libros. Hay muchísimos temas, hay muchísimos géneros también, no nada más fantasía, podemos ver muchísimos novela, hay novela de romance, hay novela de terror, hay novela de crimen. Van a encontrar una variedad impresionante de libros, que nuevamente les digo, son libros de entretenimiento. Muchas personas, hoy en día a lo mejor está un poquito más abierto, pero yo me acuerdo que en mis tiempos hablar de un libro era hablar de la escuela. Y a mí me causaba una repulsión impresionante que me dijeran, lee. Porque yo decía, pues, ¿qué voy a leer? El libro de texto de... No. Entonces, a mí no me gustaba. No me gustaba para nada.
para nada, para nada, para nada. Y, por ejemplo, mi padre, a él le gusta mucho la historia y le gustan mucho los libros por ejemplo, toda la era de los nazis, toda la época de los nazis, la Segunda Guerra Mundial y de la Primera también le gustaba mucho. Y él coleccionaba libros de estos. Entonces, cada vez que yo le decía, oye, quiero leer, me decía, sí, ahí están los libros sobre Hitler y no sé qué diablos iba yo a leer historia, ¿no? O sea, si yo llevaba historia en la escuela, ¿para qué iba a ponerme a leer libros de historia? No era lo mío, no me gustaba. Pero no me pasaba a mí por la mente que podía haber otros géneros de literatura que pudieran gustarme. Entonces, claro que hoy en día todo esto es mucho más abierto. Hoy en día, con el apoyo del cine, por supuesto, ya podemos conocer las historias y despertar esa curiosidad para ver en qué es diferente el libro de la película, ¿no? Y muchas de las veces se van a encontrar con que el libro es mucho mejor que la película, porque la película es obviamente una síntesis de 2 horas de un libro que puede tener 600 páginas, ¿verdad? Pero siempre les va a gustar más el libro porque en el libro ustedes se imaginan las cosas como ustedes quieren imaginárselas. Ustedes ponen la cara al personaje, ustedes ponen los colores en el ambiente, ustedes ponen todo con su imaginación y siempre es más enriquecedor imaginarse uno mismo la historia que está leyendo a que se la pongan simplemente en la pantalla. Por supuesto que las dos cosas van a ser entretenidas, pero desde mi punto de vista eh, siempre es más enriquecedor imaginártelo todo a través de un libro. Y claro, ves la película, ves el libro, empiezas a decir las diferencias y pues ya tienes un tema de conversación con gente que a lo mejor es igual de ñoña que tú. Ah, no es cierto, es broma. Pero sí, empiezas a tener una perspectiva diferente de las cosas. Y eso siempre es bueno y siempre es enriquecedor y siempre va a ser motivo de plática, ¿verdad? Y pues así es como se desarrolla esto de la fantasía, de la literatura fantástica, y que es en particular algo que a mí me gusta mucho, digo, no en balde me gusta escribirla, pero también me gusta leerla, me gusta disfrutarla. Eh, También me he topado con que la mayoría de los autores son hasta cierto punto multifacéticos. La mayoría de los autores hacen otra cosa además de escribir. Muchos de ellos dibujan, bocetan, plasman de forma artística, visual. Utilizan las artes visuales para poner sus ideas. Muchos de los libros de fantasía están basados en sueños también, en dibujos, en pinturas. Hay muchos autores que les gusta meter por ahí sus ideas para que la gente no se haga otra imagen de lo que ellos quieren mostrar. Entonces, esto también es muy común. De hecho, en este libro que tengo aquí que están viendo, las portadas son de su autora también. O sea, a la autora también le gusta dibujar y le gusta plasmar todo esto en sus libros. Entonces, eso también nos habla de la cantidad de creatividad o de la liberación de la creatividad que estas personas tienen dentro de sí mismos, ¿verdad? La capacidad de hacer una cosa u otra y conjuntarlo en el mismo lugar, en lo que es la literatura de fantasía. Entonces, realmente es muy admirable y es muy padre empezar a conocer lo que hacen estos autores y empezar a conocer cómo se desarrollan y cómo ven el mundo y platicar con ellos y darte cuenta de cómo es la mente de un escritor, cómo es la mente de una persona a la que le gusta contar historias y cómo lo hace, porque luego aparte cada uno tiene su estilo diferente. Hay personas que comienzan contándote el personaje, hay personas que comienzan contándote el ambiente, hay personas que empiezan muy despacio con la historia y luego van arrancando poco a poco, y hay personas que se van directo a una parte en medio de la trama y después te empiezan a explicar de atrás hacia adelante, entonces empiezas a ver, tú mismo empiezas a hilar las situaciones y a darle el porqué a cada cosa. Entonces, es muy padre poder identificar los diferentes estilos de escritura, identificar los diferentes tipos de fantasía. A cada autor le mueve una cosa diferente en la fantasía. Cada autor está, digamos que, fascinado con algún tema. Conozco autores que están totalmente obsesionados con las alas, los ángeles,
y este tipo de cosas. Conozco autores que están completamente enamorados de los dragones. Conozco autores que se dedican a que todo el tiempo están hablando de unicornios. Conozco una autora, por ejemplo, que le gusta muchísimo el tema de las chicas mágicas o las chicas que tienen poderes. También es una escritora de fantasía, a ver si luego la invitamos. Y bueno, así es como está la mente de estos escritores de literatura fantástica funciona, y así de amplia es la variedad que hay de fantasía, y así de muchos se pueden divertir si le dan una buscada y por ahí los contactan y los siguen. Eh, y bueno, volviendo a la autora que tenemos aquí en la cabina el día de hoy, al ratito ya nos va a contar todas sus peripecias. Hablábamos ahorita fuera de cabina que también a veces pasa que los escritores independientes o todos los que somos indeprendidos estamos tan en la búsqueda de ser difundidos o que la gente nos conozca, que muchas veces cometemos errores grandes y vamos y nos metemos con estas pseudo compañías que tratan a final de cuentas, sacar dinero a costa de nosotros, y luego empiezan los fraudes, empiezan ese tipo de cosas. También al ratito vamos a platicar anécdotas de eso, pero lo que sí es que es muy común, Hay gente que quiere sacar ventaja de estas personas que están necesitadas de difusión. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer algunas advertencias por ahí al ratito de qué es lo que podemos detectar o no en estas compañías raras. Pero bueno, pasando de lado el warning, todo lo demás, yo creo que es muy padre, es muy divertido. Siempre es muy divertido cuando conozcan un autor independiente de fantasía, acérquense, escríbanle, pregúntenle, porque siempre es muy divertido hablar con ellos, siempre es muy chistoso saber cómo piensan, qué tema los prende, qué tema los hace prendidos, y siempre van a encontrarse con alguna u otra sorpresa, o van a encontrarse que tienen algo en común con ellos, y es muy padre poder ponerte en contacto con estas personas, sobre todo cuando van empezando. Y luego pasa que cuando ya llega a cierto tipo de fama o llega a cierto tipo de difusión o se hacen de cierta forma conocidos, es más complicado para los autores o para las personas que hacen arte. Es más complicado acercarse a todo el público, porque mientras más te conozcan, más ocupación tienes. Entonces es más difícil. Entonces ahorita conoces a un autor independiente, acércate, pregúntale, habla con él, no le tengas miedo, y definitivamente ellos, yo creo que estarán más que felices de poder platicar contigo sobre sus historias o sobre las historias de otros autores, porque los mismos autores independientes admiran muchísimo a otros autores. Entonces eso también está padre. Ellos tienen también sus libros favoritos. Yo les puedo decir que una de mis novelas favoritas es Jurassic Park. La novela, no la película, porque es sumamente diferente una de la otra. Entonces, y así cada uno de ellos, ¿no? Ustedes se acercan, ustedes preguntan y empiezan a platicar sobre todos estos temas fantásticos que a ellos les apasionan y que a ellos les gustan. Déjenme aprovecho tantito para mandarle un saludo a Ruby Décadas, y vamos a hacer un pequeño corte, si me permiten, ahí en cabina, un pequeño corte musical. Y ahorita en un momento regresamos ya para que entre con nosotros nuestra invitada y a ver qué nos cuenta. ¿Sale? Y bueno, chicos que se quedan conmigo en Facebook Live, yo les voy a hablar un poquito de lo que es la Universidad Pedro de Gante y lo que hace la Universidad Pedro de Gante, con unas instalaciones realmente de primer nivel. La Universidad Pedro de Gante tiene preparatorias, tiene licenciaturas, tiene también por ahí inglés. El que quiera aprender inglés lo puede hacer aquí en la UPG. Hay 3 campus,
Y estoy seguro de que los tres campus van a ser completamente de su agrado. Hay una unidad aquí en Constituyentes, que es de donde les mandamos aquí un saludo. Está la unidad Linda Vista, está la unidad La Fe, entonces son 3 campus y van a encontrar licenciaturas en todo, en lo administrativo, en ingenierías, también tienen ingenierías, tienen licenciaturas en formación y psicología, hay licenciaturas de diseño gráfico, de la comunicación, tienen también programas de maestría para todos aquellos que están buscando estudiar un poquito más allá. Hay programas de maestría también. Entonces estoy seguro que les van a gustar las instalaciones, estoy seguro que les va a gustar el plan de estudios que ellos tienen para ustedes. Y acérquense, échense la vuelta aquí a la Universidad Pedro de Gante para que puedan a ustedes mismos ver toda la cantidad de estudios, toda la variedad de estudios que ellos tienen para ustedes. Y por lo pronto yo les voy a recordar mis redes sociales. Acuérdense de Universe of Marc Zacarías, es donde pueden ver lo que hago y lo que me gusta escribir, lo que me gusta dibujar, de Universe of Marc Zacarías en Facebook. En Twitter me pueden seguir también como Marc Z Autor. Y en Instagram como marczacarías.autor, donde también comparto algunas cosas de mi trabajo y de mi vida cotidiana para que me vayan conociendo y me vayan por ahí mandando un mensaje, un saludo o lo que ustedes gusten, ¿verdad? También les recuerdo las redes sociales de aquí de UPG, en radio por internet, upg.mx, en Twitter y en Instagram, Radio UPG Oficial, y en Facebook y en YouTube, Radio UPG. Así que les recomiendo que vayan, que sigan escuchando estos programas. No solamente hay muchísimos programas aquí en Radio UPG, muy interesantes, tenemos programas de todo, y estoy seguro que uno de ellos por lo menos les va a interesar y les va a hacer clic para que lo vayan ahí siguiendo, ¿no? Les recuerdo también los teléfonos en cabina para los que quieran llamarnos, el 8186-03-3603 y el 8186-03-3602. Échenos un fonazo aquí a la cabina, díganos qué opinan, díganos qué es lo que quieren, si quieren que hablemos de algo. También a todos aquellos que nos están viendo en Facebook Live, que hacen arte independiente, que quieren un espacio para mostrar sus opiniones, para poder expresarse. Ese es el foro, Independidos es el foro. Déjanos un comentario, háganos una llamada, si lo que quieren es que los vean, que los conozcan, que sepan quiénes son ustedes. Este es el foro para hacerlo y aquí son completamente y absolutamente bienvenidos y obviamente se les va a dar un espacio para que vengan y nos compartan lo que hacen y muestren lo que hacen. Y ahorita vamos a tener pronto la invitada, ya está aquí sentadilla esperando, un poquito ansiosa, para ver qué nos comparta, para que nos diga ella cómo es su experiencia, si recomienda o no recomienda que se meta a esto de la escritura independiente de fantasía. Y bueno, vamos, ahorita va a platicar con nosotros, no se desesperen, ya llega. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Kelis Lara, que ahorita viene con nosotros. Vamos a darle un aplauso. Aplaudo yo solo, pero es que no hay público. Hola, hola. Kelis, qué bueno que viniste. Gracias por invitarme. A ver, cuéntanos. Tú eres escritora. Para acá, ¿Qué? Tú eres escritora de literatura fantástica. Sí. Cuéntame, ¿cómo es para un escritor de literatura fantástica? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te gancha esto? Igual, ¿cómo crees que gancha a los demás el escribir y hacer historias? ¿Cómo te ganchó a ti? Pues es que yo empecé desde muy pequeña, porque a mí me gustaba mucho leer. Me sigue gustando, la verdad. Sigo leyendo, estoy en el club de lectura, pero cuando era pequeña, mi papá era quien me recomendaba los libros. Okay. Entonces yo le decía, quiero leer un libro que sea de terror. Y me decía, lee Edgar Allan Poe. Obviamente, para una niña de 10 años era demasiado, pero de ahí fui aprendiendo. También leía mucho los cuentos, que eran 365 cuentos para niños, y los que venían ilustrados.
Y después, o sea, con los de Harry Potter dije, qué padre, o sea, yo quiero escribir algo así. Realmente fue con esos libros que dije, quiero algo de magia. Okay. A mí me encantaba mucho el tema de las brujas, de la magia, de las criaturas fantásticas. Uh-huh. Y a mi papá también. Mi papá me decía, es que me encantaría un libro, porque cuando yo le decía, me decía, me encantaría un libro que tuviera vampiros, hombres lobo, y robots y otras cosas. Entonces, Uh-huh. pues, ¿cómo lo combinas? Hasta aventuras en el tiempo. Y mi papá me incentivaba mucho. O sea, él también me incentivaba mucho a que siguiera dibujando, a que escribiera. Y cuando él murió, para mí fue un gran golpe. Dije, no, ya no quiero volver a escribir. Y lo había dejado por muchos años. Porque realmente lo primero que escribí era para él. Este cuento, o sea, esta historia era solamente para él. Entonces yo no quería publicarlo. Hasta que ya en la universidad estuve en un curso y luego más personas, bueno, se puede decir que en ese curso lo que teníamos que hacer era leer un capítulo de tu cuento y ver qué pensaban los demás, pero no podías hablar en toda la media hora. Entonces era escuchar lo que decían los demás y dije, o sea, es un golpe duro, porque no sabes si son críticas buenas, críticas malas, va a haber de todo. Claro. Y ahí fue lo que me di cuenta de, es que es muy padre recibir esa retroalimentación, saber cómo puedes mejorar, pero también saber que a la gente le gusta. Ajá, que vas por un buen camino, ¿no? Así es. Y poco a poco fui viendo que realmente, o sea, no es para todos. Porque cada libro, pues la verdad es que el gusto se rompe en géneros, entonces cada libro es para diferentes tipos de personas. Y ya cuando lo tenía, se puede decir que al principio tenía 5 capítulos y dije, quiero probar a ver qué dice la gente. Y los publiqué gratuitamente por diferentes plataformas y vi que decía la gente para recopilar eso. Pero recibía muy buenos comentarios y los malos no me decían nada. Yo decía, díganme en qué, o sea, que no les gustó. Es el típico, ¿no? De que no me gustó, sí, no me atrapó. Pues sí, pero ¿por qué? Sí, entonces, si ustedes quieren dar una mala retroalimentación, denla puntual. No critiquen de mala manera, no maldiciones, no, porque, o sea, hieren a la otra persona. Claro, sí, sí, no. hay que saber dar la crítica tanto constructiva como destructiva, por así decirlo. Aunque realmente pues, destructiva no es tanto. Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber decir, ¿sabes qué? A lo mejor siento que este personaje se apaga a mitad del libro y debió ser más, brillar más, ¿no? Y yo no sé, a lo mejor ese autor toma tu retroalimentación y en el segundo volumen saca algo importante sobre ese personaje que tú sentiste apagado. Entonces, siempre es importante, si los autores hacen caso, definitivamente, hacen caso a la retroalimentación, sobre todo en la parte cuando van empezando. Y sí, de buena manera y también de mala manera. O sea, porque hay autores, no quiero decir, bueno, sí lo voy a decir, como a mí me encantaba Harry Potter, yo estaba detrás de la novela, esperando que saliera el nuevo libro. Y cuando salió el último y lo leí, la verdad sí me decepcioné. Yo dije, ¿por qué? Por aquí no iba la historia. O sea, iba con un hilo y lo empecé. Y ella sí lo dijo en su Twitter, que ella tenía una forma, como que ya tenía el final, ya lo tenía pensado, pero luego vio cómo iba a impactar en los lectores, dijo, no lo quiere matar. Iba a matar a Harry Potter. Claro. Entonces dijo, no lo voy a hacer. Y no, o sea, cambió la historia. Cambió la historia. En realidad, ¿tú crees? Me llama mucho la atención, digo, hablando de este tema de la influencia de tu papá, digo, me da mucho gusto escuchar que tenías todo ese impulso por parte de él. Mucha de la gente que conocemos y que anda allá afuera, haciendo su luchita con esto de la independencia, pues realmente a veces no tienen apoyo. Entonces, ¿tú crees que tu caso es especial por tu apoyo? ¿Lo crees que sea común? ¿Crees que a otros autores, incluso a los que ahorita son famosos, crees que les haya pasado también? Pues no creo que sea tan común, porque o sea, sí hay muchas personas que me decían, no te vayas a dedicar a escritura. Yo al principio sí quería estudiar algo que tuviera que ver con escritura, pero también me gustaba mucho el arte, entonces por eso me fui por estudiar arte digital.
y me fui por ese rumbo, pero no perdí de vista lo de acá. No. Entonces, por ejemplo, ahorita no me dedico 100% a mis libros, porque también tengo otra pasión, que es mi trabajo. Me encanta lo que hago. O sea, soy entre parte investigación y diseño, y esa parte me encanta. O sea, todo lo de crear nuevas cosas, nuevos productos, nuevos servicios. Y quieras o no, lo apliqué, o sea, lo que sé de mi trabajo en el libro, porque tiene que ver mucho con probar las cosas, recibir esa retroalimentación, mejorarlo, y ahora sí, decidirte por cuál plataforma, por dónde publicar, porque sí es muy complicado al principio, y sí recibí muchos comentarios de personas, o sea, ya, que me decían, es que es muy complicado publicar, te vas a tardar como 10 años y no vas a encontrar editorial. Y nada más recibía esos comentarios negativos y ninguno diciéndote de, sí, yo sé cómo publicar, y te voy a decir cómo. Y dije, ¿por qué nadie lo hace? Y muchos autores, quieras o no, cuando platicas con otros, a veces son más cerrados y no te quieren decir el cómo. El cómo, claro, sí, eso sí es correcto. Eso es común, a mí también me ha pasado, que ves a alguien que ya está publicado y te acercas y, oye, ¿sí cómo lo hiciste? Y la respuesta no es abierta, o es con claves, o es de, no, pues es que nada más buscando. Y tú, no, pues qué padre, ¿verdad? Yo también estoy buscando y no pasa. Entonces, creo que también es importante eso, ¿no? A que haya una apertura entre la sociedad de los que hacemos esto, para que, pues para que nos podamos ayudarnos a otros. Al final del día, como decías, a alguien le va a gustar, a alguien no le va a gustar, y hay libros para todos, ¿verdad? Y a lo mejor pueden ser fans de Feliz Lara al mismo tiempo que son fans de J.K. Rowling, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo. Pueden ser fans de 5 o 10 personas al mismo tiempo y pues no pasa absolutamente nada. Cuéntame sobre el mensaje. ¿Tú crees que los autores dejan mensajes en sus libros de fantasía? Obviamente. Sí, es que a la hora que yo estaba escribiendo, pues realmente era para mi papá, entonces tenía muchos puntos, muchos aspectos. Y este libro también dije, pues obviamente cuando lo saque, lo quiero publicar y quiero dedicárselo a él. Y los mensajes es, por ejemplo, igual va a ser un poquito de spoiler del libro, pero en uno de los capítulos habla sobre la historia del papá y del abuelo y todo. O sea, también es una historia así como de mi papá, obviamente modificado, cambiado. Y pues mi papá usaba bigote, entonces al principio de los capítulos el papá de la niña tiene bigote y luego ya no, porque también después se lo quitó y lo veíamos, pues, te ves muy raro. Ok, entonces definitivamente sí, hay mensajes ahí, mensajes para tu papá. ¿Qué mensajes crees tú que haya para el público? ¿Crees que haya mensajes para el público en general, o crees que todos los mensajes que hay en un libro de fantasía son mensajes personales? No, bueno, son para el lector. Son para el lector. Porque realmente, pues escribimos porque queremos comunicar algo. Claro. Queremos que los demás nos lean. Y que esa persona que nos lea empiece a sentir esa empatía hacia ciertos personajes y que empiece también a sentir ese odio hacia otros personajes. Se puede decir que los vas guiando, les vas diciendo, es por aquí, lo vas por acá, y con este personaje te vas a topar, es así, 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 y vas describiendo entonces el universo. Entonces, el mensaje, en el caso de mis libros, me gusta dar el mensaje de la empatía hacia las personas, de cómo realmente ciertas situaciones te llevan a ser como eres en este presente, pero también te llevan a ti a tomar la decisión. Es decir, que aunque hayas tenido un pasado muy atropellado, tú eres quien decide, oye, voy por el buen camino o por el mal camino. Entonces, este libro se trata mucho de decisiones, de ver desde el punto de vista de los personajes. Por lo mismo, este libro está escrito en primera persona y los personajes te van narrando, o sea, lo que va sucediendo. Entonces, el primer capítulo te lo narra el abuelo y el abuelo te va diciendo, o sea, lo que a él le pasó, su situación. Pero luego lo ves desde el punto de vista de la niña y luego del niño y luego ya después del papá.
y son puntos o perspectivas distintas. Eso me llama mucho la atención porque ese es tu toque de realidad en este libro de fantasía. Sí. O sea, ese es su decir, es lo que pasa en el mundo actual. O sea, a veces tú me puedes a lo mejor mandar un mensaje y yo lo puedo, si ese día andaba de buenas, qué buena onda, Heli, me mandó un mensaje. Pero si ese día andaba de malas, a lo mejor para mí es, híjole, Heli se mandó un mensaje, quién sabe qué querrá. Entonces, eso es bien padre, porque eso ocurre en la realidad y eso está plasmado aquí en la fantasía. Entonces, cada uno de los personajes va contando las cosas desde su perspectiva. Dejas al lector que el lector decida quién tenía la razón. Ahí también, bueno, los confundo un poco. Ok. Sí, me gusta el dejar ese sentimiento de qué pasó, por qué nomás me cuentas por encima, porque quiero empezar ahorita como que muy por encima, que no veas ciertas cosas y ya después irlas revelando. Ok, hacer la sorpresa o el plot Sí. twist que todos utilizamos, que nos gusta, y que todos los autores famosos también utilizan. En la medida que hay más plot twists, tienes más interés por parte del lector, ¿no? Siento yo que es una forma de ir atrapando. ¿Qué autor crees tú que sea para ti como que, digo, ya sabemos que te gustan las novelas de Harry Potter, ¿qué autor o qué novela o qué, aunque sea un extracto de lo que sea, qué es lo que dices tú? Esto es lo que me comunica, este es el que más me ha llegado, me ha comunicado. Edgar Allan Poe. Me acordé, sí, es muy oscuro. Cuando leí el cuento de La Muerte Roja, me impactó mucho, porque te va describiendo a la muerte, o sea, te va diciendo, es que llega por todos, llega hasta por el rey, va a llegar por, no importa qué clase social tengas. También te va escribiendo los escenarios, es decir, las 7 salas de diferentes colores, diferentes también sentimientos de los que vas, pues del entorno. Ese libro me impactó mucho y bueno, a pesar de que los otros de Edgar Allan Poe varios son en primera persona, ese es en tercera persona, o sea, te va describiendo desde como otro ente. Ok. Y para mí que tuviera esa como que oscuridad, dije, o sea, como, no sé, es que es como cuando estamos enganchados por algo de suspenso o algo de terror, ajá, que dices, quiero, o sea, quiero ver o quiero sentir esa adrenalina. O sea, eso me pasaba con Edgar Allan Poe. Y a pesar de, pues, muchas de sus historias son oscuras, o sea, también hay un poco de oscuridad en la luz, o sea, no hay luz sin oscuridad. Entonces en estos, o sea, en este libro es como que quería también empezar a plasmar un poco de eso, porque muchos libros de fantasía son muy positivos, pero luego ya cuando le empiezas a agregar realidad, se empiezan a hacer un poquito más oscuros. Entonces dije, quiero esa sensación. Entonces, como dices tú, o sea, cada quien le da la sensación que quiere que tenga el lector a la hora que esté hojeando. Claro. O de acuerdo al personaje con el que se identifica, ¿no? Sí. Eso también es padre. Oye, ¿qué tal sientes tú toda la parte del seguimiento a la literatura fantástica en nuestro país, en México? Está complicado. Y no solamente en México, en general. Yo cuando quería empezar a publicar mi libro, tomé varios cursos en línea. Empecé a ver, a investigar qué estaba pasando. Todos recomendaban un libro de fantasía. No vas a tener ventas, no se va a distribuir bien, porque decían que la fantasía es muy volátil, que puede tener tanto muchas ventas como nada de ventas, porque es mucho de gustos. Sí. Entonces, por ejemplo, si es algo más como de metodologías o algo más técnico, decían, es que eso sí lo puedes medir y puedes saber cuántas ventas podrías tener. En el caso de, oye, pues cuántos profesionistas están de esta área y les interesaría saber de esto. Pero en el caso de algo de entretenimiento es muy complicado. Y aquí en México es más complicado porque es en general, o sea, no solamente con los libros de fantasía, con cualquier otro tipo de libro falta mucho apoyo. Falta apoyo, o sea, tanto de editoriales, de librerías.
tienes que andar buscando hasta en el rincón más oscuro para ver, o sea, qué librerías hay que sean independientes, o, por ejemplo, también editoriales de autopublicación, o cómo publicar por otros medios o plataformas. Que tuve muy malas experiencias con esta segunda edición. Sí, lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Sí, eso es como la parte de incomprendida. La parte de incomprendida. Fíjate que sí, es difícil, ¿no? Yo creo que te sientes incomprendido cuando te topas con estas empresas que les hablaba yo, o pseudoempresas o como se llamen, que te sientes incomprendido cuando ves que ellos quieren sacar provecho de ti, Sí. y tú inocentemente vas y dices, sí, me van a apoyar, ya encontré a alguien y bolas. Sí. ¿Cómo fue contigo? Sin quemar a nadie, porque no para quemar a nadie, pero ¿cómo fue? ¿Cómo te topaste con ellos? Bueno, pues es que la primera edición la hice yo, o sea, totalmente. O sea, la edité, la maqueté, hice el diseño de la portada. Normalmente uno hace todo eso, Sí. No creo. Y le pedí ayuda a mi novio y a mi hermana para las correcciones, que no se me pasara alguna cosa. Y yo lo publiqué por ciertas plataformas. Y luego dije, no, pues yo quiero que se distribuya más en físico, porque me di cuenta que estaba vendiendo más copias en físico, que a pesar de eso, pues cuesta el triple o más, que el digital. Entonces dije, bueno, pues quiero buscar más para distribución. Y contacté a una editorial de autopublicación, me dijeron, bueno, pero o sea, este es el precio, esto te distribuimos en 40,000, 20,000 puntos. Y dije, wow, súper bien. Pero fue muy tedioso la edición, o sea, porque había muchos errores. Yo lo revisé. Por parte de ellos. Sí, o sea, ellos le agregaban errores y yo, es que no viste que se descuadra, no viste que esto, oye, es que la imagen, todo. Y ya después de que hacían las correcciones, oye, pues espera cierto tiempo para la publicación. Y ya que lo publicaron, dije, pues ahora sí, vamos a ver cómo se mueve. Yo también me estuve moviendo, pues promocionando por otros lados. Y nada de ventas, nada de nada. Y luego me di cuenta que lo que ellos decían era muy subjetivo. Entonces, si ves el contrato, está como que muy al aire, no está como que nada concreto. Y no solamente le pasó a mí, le pasó a otros 30 escritores más de 400, lo cual es un buen de cantidad. Y ya hicimos hasta un grupo de, bueno, superación personal para los afectados de esta editorial. Los damnificados de la editorial. Sí. Pero bueno, al menos tuviste o digamos que la fortuna de que tuviste un contrato, o de que tienes un contrato, y de que hay un libro físico impreso, ¿verdad? O sea, que el producto se hace. A lo mejor esta editorial no tiene los contactos que decía tener para poderlo distribuir como dice que lo debía distribuir. Pero yo he escuchado casos también en donde ni siquiera se llega a publicar el libro, ni siquiera existe el producto, ni siquiera llega a ser impreso. O sea, de gente que entrega su dinero y contrata a estas editoriales como fantasma. Y resulta que al final del día ni les dan libro, ni les dan promoción, ni les dan nada, y lo que sí les hacen es que les quitan su dinero. Entonces es muy triste para alguien que quiera realmente impulsar esta forma de arte, que de repente toparte con que ya entregaste tu dinero para tu proyecto y estás esperando tu bebé y pues no recibes absolutamente nada porque pues estas editoriales pues lo único que hicieron fue aprovecharse, ¿no? Sí. Entonces mucho cuidado con eso, por favor. Cualquiera que tenga una experiencia por ahí de ese tipo, compártala con nosotros. Estoy viendo aquí en el cel que tenemos saludos de Maribel Elías Noemí desde la Ciudad de México. Mi tía. un saludo muy grande. Qué padre, o sea, qué padre que tengamos a la familia viéndonos, a nuestros conocidos, a nuestros amigos ahí, echándonos el ojo en lo que estamos aquí platicando. Prendida, cuéntanos, ¿qué es para ti un escritor prendido? ¿Y cómo eres tú prendida? Pues prendida desde, ¿qué te diré? Que ella dices, lo quiero publicar. Muchos decimos, o sea, y me incluyo porque también así estaba yo, que, sí, voy a escribir muchos libros y luego los voy a publicar. Pero
lo dejé por más de 5 o 6 años en donde decía que sí, algún día lo voy a publicar, algún día. Entonces no me daba ese valor para publicarlo. Y para mí el ser prendido es también tener esa valentía y decir, ahí va el mundo, que digan lo que no. Ajá, sí, que les guste o no les guste, pero que lo tengan y que lo lean. Sí. Creo que eso es lo más importante. Y hablando de tenerlo y de leerlo, aquí me dijo Gelis que nos iba a dejar un libro. Sí. Bueno, Gelis nos va a dejar aquí un libro de Tempus Umbras, el 1, y ese libro, para el que lo quiera recogerlo, puede recoger aquí en la UPG de Constituyentes, o si no, se puede comunicar a la cabina al 8186-03-3602 y 8186-03-3603. Pregunten por el libro de Gelis Lara. En Amas 1, así que si lo quieren, apúrense para que vengan por él y pues disfruten de esta historia que está muy padre, que les va a gustar, y que nuevamente pues, es literatura fantástica, ¿verdad? Ahorita que hablábamos de lo prendido del valor, el valor tiene dos connotaciones con nosotros, con los escritores, ¿no? El valor de valentía y el valor de darte a ti el crédito de que lo puedes hacer, ¿sí? El valor de decir, yo valgo como persona para poder escribir y para poder lanzar esto, además del yo me atrevo, yo soy valiente. Entonces tiene esas dos connotaciones para nosotros los escritores, ¿no? Es muy importante. Dense ese valor. Ustedes que escriben, ustedes que hacen, no nada más los que escriben, todos los que hacen todo tipo de arte, dense ese valor, ¿sí? Dense cuenta que valen, que merece que la gente los vea, que merecen estar allá afuera, que merecen que su obra se distribuya, se publique, aunque lo tengan que hacer ustedes, se lo merecen. Sí. Si ustedes lo hacen, se lo merecen. No es algo tan común como parece. Y si tú tienes la inquietud de escribir, escribe y muéstrale a la gente lo que haces. No te quedes con eso dentro o guardado en el cajón, porque al final del día, quién sabe, a lo mejor puedes llegarle a alguien y no sabes, ¿verdad? Puedes transmitir ese mensaje. Sí, y es que con las editoriales, ahorita aunque sea muy complicado, pues hay otros medios para publicarlo. Y esos medios, o sea, que son las plataformas tecnológicas, todas las digitales, nos ayudan a que lleguemos a más personas. Porque antes era de, oye, nada más a una editorial, libros en físico, una tirada de 100 libros, 1000 libros, y luego a ver cómo se vende. Pero ahorita, pues ya lo puedes hacer bajo demanda. Claro. Entonces ya es menos costoso, también distribuyes a muchos países a menor precio. Y lo que también he visto es que las editoriales pues ahorita se van más por los que son influencers o personas reconocidas. Entonces llegar a ese medio también es un poco más complicado. Es complicado, sí. No es imposible, pero es más complicado. Y si es tu primer libro, ahí sí recomiendo hazlo a prueba y error. O sea, a mí me ayudó mucho a hacer eso, porque la verdad es que de la primera edición a esta edición, digo, sí, mucho. Y quiero sacar una tercera y ahora sí ya la definitiva para toda la serie. Claro, claro. Acuérdense, cuando hablamos de una edición, primera, segunda edición, tercera edición, son cuando hay cambio en el contenido del escrito. Si lo que hacemos es cambiar el formato y todo eso, eso no califica como segundas, terceras ediciones para aquellos que escriben. Es un consejito así. Saludos a Lorena Lozano desde Los Ángeles. Gracias por vernos. Un saludo. Y bueno, sí, aviéntense, anímense. También hay plataformas para poner los libros a la vista de todos, así como públicos, ¿no? Y grupos también. Y grupos también. O incluso se pueden acercar a algunos autores independientes también y decirles, oye, revísame mi libro, o les prometo que nosotros estamos tan comprometidos con esto, o ellos están tan comprometidos con esto que les van a dar una opinión abierta y objetiva, ¿no? Y entonces ellos pueden ayudarlos también con el proceso a que se animen y a que se lancen y a que publiquen y a que todo esto, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es que aprendan que a través de la fantasía también se expresan los mensajes,
y todos los autores reflejan. Decía por ahí una amiga psicóloga que se pueden dar cuenta qué tan loco estás según lo que escribes. Entonces, digo, nomás como advertencia. Pero así es, porque ponemos mensajes ahí, porque eso es lo importante, transmitir el mensaje y expresarse. Y a través de los libros es una muy, muy, muy buena forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues también empieza uno a existir por fuera. Nos dice por aquí Ana Karen González Ibarrarán que la historia es maravillosa y saludos desde León. Saludos desde León. Saludos. Para Ana Karen. Muchísimas gracias por vernos también. Y bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy, Gelis. Te agradezco muchísimo tu presencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, los invito a que sigan viendo literatura fantástica. Sí. Y vayan a la Feria del Libro. Vayan a la Feria del Libro, por favor. Sí. Busquen por ahí ferias del libro, acérquense, aunque solamente vayan a darse una vuelta, pero para que conozcan a la gente que hace esto. Y vayan al puesto de EICAM. EICAM son escritores independientes, capítulo Monterrey. Ellos tienen los libros de autores independientes para que vean pues otro tipo de escritura. O sea, realmente nos vamos más a los géneros comerciales y esto sí es diferente. Es algo incluso más fresco. Así es algo más nuevo y algo que pueden juzgar un poquito a lo mejor más. Sí. Pero bueno, les doy muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo para todos. Y esto fue Indeprendidos, Marc Zacarías para Radio UPG. Hasta luego. Bye. Listo.